Paso 4, y ahorita vamos a entender por qué lo metemos aquí, pero bueno, es la anticoagulación. Ya hablábamos el día de ayer que para anticoagulación existen dos alternativas, una con heparinas, ¿no? Y ya teníamos las dosis de heparinas indicadas, normalmente es por kilo de peso, normalmente 5 a 10 unidades internacionales por kilo por hora. Y te sugieren que se prepare solución salina 1000 cc más 5000 unidades más 10.000 unidades de heparina, porque son 5000 unidades por mililitros, ponerle 2 mililitros serían 10.000 unidades, es decir, casi quedarnos 10 unidades por cada mililitro. Digo, no preparamos todo esto completo, preparamos una jeringa, la dilución de la que ustedes consideren, nada más que les dé 10 a 1. ¿Queda claro? Normalmente la jeringa es de 20 mililitros, ¿no? Así de, ¿por qué? ¿No? Sí. Bueno, es porque ya les pasó a sus más que en su momento, bueno, se meten a la máquina y dicen, pero es que dijo que eran 1000. No, o sea, bueno, la dilución es 10 a 1, 10 unidades por cada mililitro. La jeringa viene de 20 mililitros y pues le puedes dejar nada más las 5000 unidades. Ojo, vas bajando la cantidad de mililitros que le pones a la jeringa. Siempre y cuando queden 10 a 1. Y por ejemplo, el paciente 70 kilogramos, pues le van a tocar a lo mejor 700 unidades, ¿no? 7000 unidades, perdón, y pues eso se va inyectando los 70 mililitros de heparina durante una hora, ¿no? Se va a ir inyectando. Ahora, ¿qué dosis voy a elegir? Pues bueno, paciente que tiene problemas de coagulación o coagulopatía, pues a lo mejor voy con 5. Paciente con alto riesgo trombótico, pues a lo mejor voy con 10, dependiendo mucho de la evolución del paciente. Y se acuerdan que hablábamos que la otra anticoagulación que está es con citrato, ¿se acuerdan? Cuando el paciente tiene citrato, me voy a adelantar a esta, tengo que ver qué concentración de citrato tiene la bolsa. En las de citrato vamos a ver citrato de 2, 2.5, 3, 3.5. Y aquí la dosis, chicos, está estandarizada de acuerdo al flujo de sangre, porque tiene que ser la proporción de anticoagulante para la cantidad de sangre. Es decir, a mayor cantidad de sangre tengo que inyectar más anticoagulante. ¿Queda claro? Y a la concentración del anticoagulante pues va variando, si se dan cuenta, de acuerdo a cada una de las bolsas, ¿ok? Entonces, si yo por ejemplo tengo bolsas de citrato de, no sé, se me ocurre, de 2.5 y le dejé 200 de flujo, pues bueno, la infusión de citrato va a ser de 1667. Ahorita no se queden con los números, nada más quiero que entiendan que hay citrato y cómo se pone. Ahorita vamos a ver esto de acá, no me hagan caso todavía esto. ¿Queda claro? Y con tengo citrato hablábamos el viernes, que tenemos que reponer calcio, porque lo que va a causar el citrato es una hipocalcemia bastante grave y peligrosa, porque aparte son 1600 mililitros de citrato que van a estar inyectándose al paciente, y pues la que sí con un concentrado a veces baja, imagínense con 1600 por hora, pues es muchísimo. Para esto, hablábamos del monitoreo, se recomienda que se tome calcio ionizado cada 6 horas, aquí está, cada 6 horas, calcio ionizado, y se inicia una reposición obligatoria de gluconato de calcio. En el momento que ustedes ponen el citrato, se inicia una reposición continua de gluconato de calcio. La preparación que recomiendan pues es que le pongamos a 800 mililitros de solución salina, que le pongamos 200 mililitros, o serían 20 ámpulas de gluconato de calcio, e iniciar la infusión a 50 mililitros hora. Eso sí es estándar, a todos con 50 mililitros hora. A las 6 horas le tomo calcio ionizado. Si el calcio ionizado está entre 1 y 1.2, se mantiene igual. Es como cuando hacemos infusiones de heparinas con los tiempos. De acuerdo al resultado, voy titulando la infusión. Si a las 6 horas tengo ahora calcio ionizado menor de, por ejemplo, de 1, tengo 0.8, a los 50 le sumo 8, se va a 58. ¿Queda claro? Y si a las 6 horas sigo con 0.8, me voy otros 8 arriba, me voy a 64. ¿No? Y si sigue abajo, me voy otros 8 arriba a 72, y así nos vamos a ir. Y si a las 6 horas ya tiene ahora 1.2, le bajo 8, pero del número en donde me quedé. Estaba en 64, ahora ya tengo 1.2, bueno, le vuelvo a bajar a 58. Siguientes 6 horas, ahora tengo 1.2A, me vuelvo a bajar a 50. Sigo con más de 1.2A, me voy a bajar ahora a 42. Y así nos tenemos que ir. ¿Sí queda claro? Empezamos con 50 y nos vamos moviendo de 8 en 8, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del calcio ionizado. Aquí está lo que hablábamos del monitoreo de los electrolitos. Al menos aquí el fabricante sí recomienda cada 6 horas poder monitorizar el calcio. Pues si van a agarrar un calcio ionizado, a lo mejor ahí ponen también el potasio,
y van viendo sobre todo si ocupan bolsas de potasio, que vamos de 0K o de 2K. Si ocupan de 4K, pues no va a haber problema, eventualmente tendrá 4 de potasio el paciente. Ahorita regresamos a esto porque no quiero confundirlos. Y el paso 5 pues es elegir la modalidad, recordando que la hemofiltración ocupamos, a ver, principio biofísico de la hemofiltración, Dani. Convección. ¿Y cómo funciona la convección, Bebe? ¿Alguno de los votantes que estuvo en la clase? Pues es como se observa en imágenes por medio de la presión hidrostática a un lado de Eso, la mayor. aumentamos presión hidrostática. ¿Cómo? Inyectando mayor cantidad de soluciones. ¿No? Un gradiente de flujos, ponemos un flujo muy grande y aumentamos presión hidrostática y eso que pueda arrastrar moléculas grandes. ¿Sí o no? Entonces aquí está la hemofiltración, que se abreviaba como CVVH, que es hemofiltración veno-venosa continua. Hemofiltración. Para esto requiere inyectar la sustitución que damos, que puede ser prefiltro o postfiltro, y que la postfiltro se ve a la circulación del paciente y regresa con un gradiente más grande barriendo más sustancias, mayor presión hidrostática, y la prefiltro va a diluir más la sangre, pero le damos tiempo de vida a nuestro filtro. ¿Se acuerdan de todo eso? Menos eliminación. Reduce efectividad por darle tiempo de vida al filtro. Postfiltro aumenta efectividad, pero reduce tiempo de vida al filtro. Y de ahí le voy a dar yo una recomendación ahorita en esta presentación. De hecho, es la versión 2.0 de esta presentación, porque la fui ajustando, la que vio mejor primero a ustedes, a esta, y luego ajustando algunas cosas. La otra, pues ya saben que es ultrafiltración, SCUF, que es simplemente quitar líquidos. Ajá, no me voy a meter en eso. Y la otra es la hemofiltración, aquí está. Y la otra es la hemodiálisis. El principio biofísico de la hemodiálisis, ¿ves? Ahora sí. Ya dijimos la conversación. La decisión. Ahí está. Es una difusión, su principio gradiente osmótico. Por eso quedamos que en la convección su principio es un gradiente de flujos o gradiente de presión hidrostática. En la ultrafiltración es un gradiente de presión tal cual nada más, se presiona dentro del filtro la sangre. Y en este es un gradiente pero de concentración, es un principio de difusión de mayor concentración a menor en una membrana semipermeable. La recomendación es que pongamos todas, una hemodiafiltración veno-venosa continua. Aunque no quieras alguno de los principios, pues le bajas la dosis a ese principio y priorizas otro, ¿no? Quiero modelizarlo más, pues darle más, vamos a ver en este pastel, hacia un lado. Pero la mayoría de los pacientes, como el caso que les puse al inicio, se beneficia de todas, porque tenemos balance hídrico positivo, porque es una indicación de la terapia, tenemos inflamación o uso de aminas, es un principio de la terapia, ¿no? Y puede ver que requiere algún tipo de barrer algún soluto como potasio o requiere bicarbonato, que es otra de la tercera indicación en ese orden, ¿no? La sobrecarga, la inflamación y los solutos pequeños. ¿Sí queda claro? Por eso se recomienda que se ocupe todo, pero si no quiero, pues no pasa nada, no lo ocupamos. La recomendación es que se ocupen las tres cosas. Y aquí está una tabla comparativa como la que nos puso Dani, en la cual compara la terapia continua contra el SLED, que es una terapia parcialmente prolongada. Vean, la SLED dura 12 horas. Esta la vamos a ver el día de mañana, no, lo pasado que veamos hemodiálisis. Podemos, bueno, aquí le voy a echar un comercial al doctor Silva, pero bueno, cuando teníamos la máquina de hemodiálisis aquí en la UCI, podíamos hacer un tipo SLED, o sea, podíamos prolongar la hemodiálisis hasta 8 horas, que es como un poquito esto, pero no podemos hacer ese tipo de terapias cuando lo mandamos a choque o a nefro, porque pues de por sí nos reducen el tiempo de la terapia, ¿no? Pero este ocupa la máquina de diálisis intermitente. Lo que va a cambiar aquí, nada más me adelanto para la clase de mañana y pasado, es el dializante. La diálisis intermitente tiene dializante igual 0K o 2K, y el SLED ocupas 4K. Siempre. Sí, porque son 8 o 12 horas, sí, súper aguda. Aquí sí la concentración se iguala rapidísimo, pero bueno. Entonces, aquí tenemos, estas dos son comparativas, la intermitente contra la continua. Esta pues son 3 a 5 horas, aquí quedamos que por lo menos son 24 horas, ¿ok? Y lo más importante pues son los flujos de sangre, ¿no? Que el prisma puede ocupar flujos de 200, el SLED puede estar ahí entre... El SLED es un híbrido entre la continua y la intermitente, podemos decirlo así, flujos más o menos 200.
Y la intermitente, normalmente para alcanzar las dosis adecuadas, siempre requerimos flujos arriba de, son 300, o flujos muy altos de dializantes. ¿Se acuerdan que siempre nos dan flujos de 500 o 800 para poder alcanzar una dosis, ¿no? Y aquí pues puede variar, depende del modo, depende del peso y depende de lo que el paciente quiera. En la parte hemodinámica, pues bueno, hay menos hipotensión comparado con la intermitente, que es uno de los beneficios más importantes, y el SLED pues también causa menos hipotensión, ¿no? Los riesgos, pues bueno, aquí es como es muy agudo, pues es los síndromes poshemodiálisis sobre todo, y en este caso pues es mucho más cara, y el riesgo de coágulos y de trombosis, porque el flujo de sangre es muy lento y se trombosa y se coagula, ¿no? Bueno, aquí estos son comparativos, ya no voy a meter en esto, la hemofiltración, flujo convectivo, la hemodiálisis, flujo difusivo o difusión, y la ultrafiltración pues solamente es sobre corregir la sobrecarga de líquidos, y todo junto se llama hemodiafiltración, ¿no? Que tiene todos los principios y hace todas las terapias juntas. Entonces aquí les pongo otra tabla en la cual también podemos elegir la modalidad con base a lo que yo quiero barrer o quitar del paciente. Aquí les puse los tamaños moleculares de cada una de las cosas que podemos quitar con prisma o el filtro, desde moléculas muy grandes como la albúmina, vean 67.000 Daltons, y las moléculas pequeñas como creatinina, como urea, ¿no? Intermedias como mioglobina, ¿no? Interleucina 8, etc. Vamos a ver que por convección, nos decía Dan ayer, las moléculas grandes, ¿se acuerdan? Y por difusión, las moléculas pequeñas. Y eso es con base al peso molecular. Y aquí les pongo, por ejemplo, la hemofiltración barre las moléculas grandes y la hemodiálisis, las moléculas pequeñas. Y la hemodiafiltración, pues todas. De más o menor medida, pero todas. Entonces pueden elegirlo por lo que quieran ocupar, por la estabilidad hemodinámica, por el contexto del paciente o por la molécula que yo quiero barrer del paciente. Ahora, el paso 6 son los flujos que faltan todavía por poner, y el paso 6 es el cálculo del flujo convectivo. Ya tuvimos el primer flujo, ¿no? ¿Verdad? El de la filtración ya quedó, que es el balance hídrico entre 24 o lo que nos dé por kilo de peso. El segundo es el cálculo del flujo convectivo o del flujo de hemofiltración. Para este flujo convectivo tenemos que hacer el cálculo con base a un parámetro que se va a llamar QR-max, es decir, lo máximo que le puedo dar de mi pastel a la convección. Y punto, no más de eso. Y el QR-max, si se dan cuenta, está el flujo plasmático que calculamos hace 10 diapositivas, y lo vamos a multiplicar por 0.25. ¿Cuál fue la fracción de filtración que dijimos que era normal? De 23 a 25. Por eso multiplicamos desde cajón para no pasarnos del flujo que podemos hacer de fracción de filtración. Es decir, topar desde el principio. Eso es más, si quisiera desde un principio irme más abajo, ahí lo multiplico por 0.23 o por 0.20 y me va a reducir la cantidad de plasma que voy a poder dividir en toda la terapia convectiva y de difusión. ¿Queda claro? Ahorita aunque hagamos el ejercicio ya nos va a quedar un poquito más claro. O sea, este flujo es el que va a entrar y el otro es la extracción. Ajá. Bueno, una parte sí, este es el flujo que se va a inyectar al paciente. El que va a ser el gradiente de flujos y la presión hidrostática va a ser este. El otro ya se va a extraer de líquidos, exacto. Porque vea, aquí está lo que justo platicábamos. Este es el efluente. No, el efluente ya es la suma de todo. Ah, ya, sí. Ajá. Este es la hemofiltración. Sí. Este es el prefiltro y la dilución postfiltro. Este es el líquido que se va a inyectar antes del filtro y el líquido que se va a inyectar después del filtro para hacer el flujo convectivo o la hemofiltración. Lo que va a barrer moléculas de gran tamaño molecular, proteínas, va a ser este. ¿De claro? Lo que te sugieren es que lo multipliques por esto para que tengas como un límite y no filtres mayor, porque este es el flujo que quedamos que daña más el filtro o que se va a acabar el filtro es este. A mayor fracción de filtración ya quedamos que el filtro se va a morir o se va a tapar o se va a saturar de manera más rápida. Entonces, cuando tengamos el flujo plasmático, lo vamos a multiplicar por 0.25, nos va a dar X cantidad, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner un número aleatorio, nos dio 5.000 mililitros de plasma, de QP, flujo plasmático. Pues bueno,
La recomendación es que el 20% se vaya al postfiltro, es decir, la inyección que se inyecta ahora sí que al paciente, y el 80% se vaya al prefiltro. ¿Ok? ¿Sí vamos bien ahí o no? 80 al prefiltro para diluir bien la sangre, 20 al postfiltro. En la terminología de la máquina, el prefiltro viene como bomba PrEP sangre. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? O dice PVP, así también lo pueden ver como PVP. Y la postfiltro viene como sustitución. ¿Ok? Ajá, 20 del postfiltro y 80 al prefiltro, que también se puede mover, pero ese es un cálculo inicial. Ahora, aquí hay una opción que a veces también nos llega a confundir. Irónicamente, esta sustitución, también hay una herramienta que te dice pre y te dice post. La van a ver cuando haya una terapia, nuevamente. Las primeras 24 horas, déjenla post-filtro, es decir, va a ser una dilución como las que estamos platicando. Post-filtro, y como les pongo, da mayor efectividad y da menos de tiempo de vida al filtro. ¿Okay? Pero las siguientes 24 horas, que ya el filtro está más saturado, esta sustitución le van a poner pre, es decir, también la va a inyectar o va a inyectar prefiltro el líquido. Ya no va a haber nada dirigido hacia el paciente. No sé si me voy explicando. Todo se va al prefiltro. ¿Para qué? Para diluir todavía más la sangre. ¿Puedo dejarlo post las siguientes 24 horas también? También lo puedes dejar post. Pero ojo, la recomendación es que te va a durar menos el filtro. Pero si el paciente sigue muy inflamado, mucha taquicardia, sigue con fiebre, pues ni modo, pues con la pena, las 48 horas, la sustitución se va a quedar post-filtro. Esta herramienta la hace para darle más tiempo de vida al filtro. Solamente cancelamos la post, todo se va a la predilución.